Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Franklin Palmar, en el control técnico Fernando Mateus, nuestra productora es Noralba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Y esta noche me acompaña Jorge Villasmil, con él estaremos conversando sobre los derechos humanos y todas las discusiones históricas, filosóficas, sociales y bueno, incluso hasta jurídicas que tiene este tema. Saludos Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Gabriel, un gusto estar de nuevo en tu programa. Empecemos por lo más básico, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, hay múltiples conceptos, evidentemente que es una noción de carácter polisémico, pero yo te podría decir que desde mi punto de vista, hablar de derechos humanos es hablar de un sistema jurídico y axiológico que tiene como propósito fundamental resguardar la dignidad humana y que tiene una pretensión de universalidad también, ¿no? Que de allí es el kick del asunto, ¿no? ¿Qué contemplan estos derechos? Tú sabes que hay varias generaciones de derechos humanos, pero en líneas generales es el derecho a la vida, es el derecho a la libertad, es el derecho a unas condiciones materiales dignas, es el derecho de acceder a la seguridad social, es el derecho de poder definir un proyecto de vida en función de tus propias ideas y convicciones, es el derecho de enarbolar tu identidad cultural, es el derecho de poder participar en los espacios de poder político de tu sociedad. Es hablar de muchas cosas, es un tema complejo y amplio. Esto tiene varios antecedentes, ¿no? Sí, La Revolución Francesa hizo una primera versión, que son los derechos del hombre, pero la versión definitiva, digamos, fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la Declaración de los La Derechos Declaración Humanos. Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ajá. ¿Eso es que un documento? Bueno, si supieras que este es un documento que no tiene vinculación jurídica, es una carta de principios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es un documento de síntesis donde en ese momento histórico se quería lograr un acuerdo en torno a la defensa de la dignidad humana para no repetir los horrores de la guerra, los excesos del potencial destructivo de las naciones beligerantes. O sea, se quería como llevar a la humanidad a una fase cualitativamente superior de su existencia en términos de convivencia, ¿no? Uh-huh. Estos derechos, tú has mencionado algunos que me han llamado la atención, porque bueno, mencionas el derecho a la vida, y quién va a estar en contra del derecho a la vida. Pero luego mencionaste algo así como derechos de seguridad social o derechos a tener algunas otras cosas que yo diría que un liberal a ultranza postulará que esos derechos muchas veces violan derechos más elementales. Porque pensemos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que yo no sé si es considerado un derecho humano. Pero bueno, alguien podrá decir, bueno, pero derecho a una vivienda digna, etcétera. Bueno, lo que yo veo que mucha gente a veces no cae en cuenta es que para poder garantizar ese derecho a la vivienda hay que recoger dinero para poder construir esas viviendas que se le va a dar a la gente. Pero para poder recoger dinero de esas viviendas hay que cobrar impuestos. Y al cobrar impuestos, ahí yo estoy despojando de propiedad a alguien. Entonces el derecho a la propiedad se ve ya relativizado si aumentamos el derecho a la vivienda, por poner un ejemplo. ¿Cómo se maneja ese balance? Lo que pasa es que los derechos humanos, en ese mismo contexto donde surgen, que es el contexto de la posguerra, vienen acompañados a su vez de un modelo de Estado, que es el estado de bienestar. Uh-huh. Y el estado de bienestar parte de una premisa básica, que es que la igualdad formal ante la ley no se puede transformar en una realidad concreta sin unas condiciones básicas, materiales para la existencia de las personas, ¿no? Porque, ok, tú y yo vamos a partir del supuesto que tenemos igualdad formal ante la ley y cometemos un delito. Uh-huh. Un delito tipificado por la ley, pues.
bueno, resulta ser que tú tienes dinero para financiar un buen abogado y yo no. Entonces, esa igualdad formal necesita unas condiciones básicas para transformarse en una realidad efectiva. Y de allí el estado de bienestar entonces busca de alguna manera proporcionarle a su ciudadanía unos servicios básicos que precisamente garanticen eso que te estoy diciendo. Es un estado que en última instancia lo que busca es minimizar las asimetrías sociales. Bueno, pero tú, te pregunto, ¿captas lo que yo quiero decir? Sí. Que para garantizar ese estado de bienestar hay que ir en detrimento del derecho de propiedad de mucha gente. Porque para poder yo pagar la seguridad social, la educación y todo eso, gratis no es. Alguien lo tiene que pagar. O sea, cuando en Cuba dicen, no, que la educación y la salud es gratis. Falso. Es falso, no es gratis. Puede ser que el que disfruta esa educación no la pague directamente, pero si hay una recolección de impuestos generalizada que va a dar a esos colegios. No es que llueve del cielo el dinero para financiar esos colegios. Entonces, hasta cierto punto sí es una relativización de unos derechos que son aparentemente más fundamentales. Bueno, lo que pasa es que esa misma crítica que tú le estás haciendo a este argumento es una crítica incluso que se le puede hacer hasta al Estado como forma de organización política. Sí, claro. Porque Rousseau decía en el contrato social que precisamente para que el Estado se transformara en una organización efectiva, la gente tenía que ceder cuotas de su libertad. De hecho, la libertad que nosotros tenemos como ciudadanos es una libertad negativa, porque nosotros podemos hacer lo que no contravenga a la ley. Uh-huh. Entonces, por supuesto, alguien está cediendo, es un juego de suma cero. Lo que tú tienes, alguien lo está perdiendo, ¿no? Correcto. En líneas generales, lo que tendría que hacer el Estado es una política de compensación. Es decir, aquellos sectores que se ven desfavorecidos porque otros sectores gocen y disfruten de ciertos derechos humanos, entonces tendría que compensarlo el Estado. Eso está planteado desde el punto de vista de la teoría de las políticas públicas. Sí, pero ¿quién es el que le va a poner el valor? Porque a mí me llega y me expropian una casa y el Estado dice, sí, tranquilo, yo te voy a compensar, pero lo que me vas a dar a mí como expropiado no es lo que yo realmente considero que vale mi casa. Y vamos a estar claros que el individuo frente al Estado no va a tener la capacidad, en algunos países sí, pero la mayor parte de las veces el individuo frente al Estado no va a tener la capacidad de ir a un litigio y decir el Estado en realidad me debe tanto. No, al final es la voluntad del Estado la que se va a imponer. Sí, en todo caso, los derechos económicos y sociales, que son los derechos que estamos debatiendo, los teóricos los definen como derechos de promoción, ¿no? Porque a la final, un Estado, por una lógica material más básica, no te puede dar lo que no tiene o lo que no está en capacidad de dar. Y yo te aseguro, por ejemplo, que a ti tú te enfermas o se te enferma un material y lamentándolo mucho no tienes acceso al medicamento porque es nuestra realidad actual. Entonces, tú vas a demandar al Estado entonces porque está vulnerando tu derecho a la salud. Yo estoy seguro que esa demanda no va a prosperar. Exacto, pero además que todos estos derechos sociales que tú dices, yo creo que es que no están bien definidos. Porque, por ejemplo, el derecho al trabajo, pero ¿eso qué implica? Que yo te tenga que contratar a ti en mi casa para hacer una labor que a lo mejor yo creo que tú no estás preparado para hacer. O el derecho a la vivienda, o sea, ¿qué es exactamente eso? El Estado te tiene que garantizar una vivienda, de acuerdo, pero ¿en qué condiciones? Yo lo que creo es que, en principio, ¿no? Discutiendo este tipo de cosas que yo también me las he planteado, yo creo que el gozo y disfrute de los derechos humanos, por lo menos en términos económicos y sociales, empieza por el salario, ¿no? Porque, yo, si parto de una concepción liberal del Estado, yo no te tengo que proporcionar a ti la vivienda. Yo, en última instancia, lo que podría hacer como el Estado, siendo gobierno, es proporcionarte a ti las condiciones de posibilidad para que tú, a través de tu esfuerzo y de tu trabajo, accedas a una vivienda. Pero ¿cuál es nuestra situación? Tú eres un doctor, yo también, profesores universitarios asociados a dedicación exclusiva. ¿Cuánto ganamos nosotros mensual? ¿Tenemos la posibilidad real de tener una vivienda? No. Entonces, ni de uno, ni de la otra perspectiva, entonces tenemos un disfrute efectivo de nuestros derechos humanos. Vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación sobre los derechos humanos. Quisiera plantearte qué tan universales son, porque ha habido gente que ha dicho esto no debería ser universal. @GAndrade80 es mi Twitter y converso con Jorge Villasmil. Escuchemos de David Bisbal, Soldado de Papel. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Jorge Villasmil sobre los derechos humanos. Tú defines estos derechos, Jorge, tú y por supuesto y todos los que defienden estos derechos, como universales. Yo digo que tienen pretensión de universalidad. Uh-huh. Ojalá fueran universales, ojalá con lo que eso implica. Hay gente que no comparte ese deseo porque postula que
son etnocéntricos y que es una arrogancia de la cultura de la civilización occidental pretender universalizar algo que en realidad ni es ni tiene que ser así, y que los derechos humanos obedecen a una visión muy particular del mundo, pero que otros pueblos no la comparten, y eso incluye pueblos indígenas de América. Pero, por supuesto, hay otros que elevan su voz aún más fuerte contra los derechos humanos, como, por ejemplo, algunos sectores del mundo musulmán y países asiáticos. Incluso la Unión Soviética sacó una versión alternativa de derechos humanos en los que ellos planteaban un mayor énfasis en los derechos sociales, como el derecho los derechos colectivos y sí, tal. derechos colectivos, que todos esos que hablamos en el segmento anterior, derecho a la vivienda, derecho al sueldo Los derechos digno, de promoción. derechos de promoción, etcétera. ¿Cómo ves eso? Pértale, Gabriel, lo que pasa es que en estos temas hay mucha demagogia, ¿no? Ante esos dilemas que tienen los derechos humanos, que son universalidad o contextualidad, el investigador y el intelectual que piensa en estos temas tiene que fijar una posición, ¿no? Yo entiendo que los derechos humanos son un producto de la civilización occidental y del pensamiento liberal, respectivamente. Y de ese producto se desprende una concepción de la dignidad humana. Yo creo en esa concepción de la dignidad humana, independientemente que me puedan calificar como occidentalista. ¿Ok? Entonces, bueno, el tema es si es posible universalizar esta filosofía, este sistema axiológico y jurídico, más allá de que existan diferentes culturas que tengan una visión ética particular de la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ante ese dilema? Mira, yo creo en que las culturas tienen la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida, ¿no? Su cosmovisión. Ahora, si dentro de estos contextos culturales no occidentales se desarrollan prácticas que menoscaban a los derechos humanos, entonces yo apuesto a los derechos humanos. Bueno, entonces tú no te defines como relativista. No creo en el relativismo cultural. Por supuesto que no, y en mi libro El posmodernismo vallatismo le dedico un capítulo entero a asumir la postura que tú estás asumiendo, a combatir el relativismo cultural, pero yo voy a asumir brevemente la postura de abogado del diablo, a ver qué me respondes. Tú dices que no eres relativista cultural, ¿no lo ves como una gran arrogancia? Porque ¿quién eres tú para decir qué es lo universal y qué no? No, yo entiendo que mi punto de vista es tan legítimo y válido como los otros puntos de vista que se plantean en este debate. Por eso te dije, yo asumo una posición independientemente de la carga subjetiva que pueda tener. Por ejemplo, los que creen en el relativismo cultural o en una versión más moderada del relativismo cultural, que es el multiculturalismo, parten del supuesto que este diálogo que se da entre Occidente y otras sociedades es un diálogo desigual. Bueno, porque los niveles de desarrollo políticos, económicos, tecnológicos y militar que ha desarrollado Occidente, entonces le dan una posición hegemónica en el debate que termina por imponer sus puntos de vista a otras culturas, cosa que podría desembocar incluso en neocolonialismo o en el imperialismo. Exactamente. Pues. Es una discusión válida. Yo lo que sí pienso es que hay una postura intermedia, ¿no?, que se podría desarrollar, ¿no? En este diálogo intercultural se podría lograr lo que algunos filósofos latinoamericanos definen como el interlogos, ¿no?, que es que tratar de adaptar esta concepción de la dignidad humana, es decir, como que tu vida es algo valioso, que tu vida es algo que está incluso más allá de los determinismos culturales, se podría promocionar en otras culturas y que estas culturas la vayan adaptando a sus necesidades paulatinamente, pues. Sí, pero hay cosas que no son conciliables. Sí, seguro. Y claro, aquí la gran dificultad es si llega el momento de decidir hacia dónde vamos a inclinar la balanza. Los indigenistas hacen mucha demagogia con las culturas indígenas, ¿no? Y las presentan como muy ecologistas. Las idealizan. Las idealizan el buen salvaje. En exceso, que exacto. Lo presentan como buenos salvajes que tienen una gran armonía con la naturaleza, que tienen una gran conciencia ecológica. Y eso es un mito, porque no es así. Puede ser que ellos no tengan el potencial destructivo que tiene la industrialización, pero la fauna de América Latina, por ejemplo, de toda América, antes de que llegara Colón, la gran megafauna ya estaba extinguida por la caza en exceso de los grupos indígenas, pero no es lo único. También practicaban la tala, la quema en el Amazonas, etcétera. Pero además no es nada más eso,
sino que también, por ejemplo, en sus relaciones jurídicas hay cosas... Hay esclavitud. Bueno, yo no sé si hay... ciertamente la hubo antes de que llegaran los españoles, y eso es algo que no se dice, pero estaba ahí. Muchas sociedades precolombinas eran esclavistas. Pero incluso hasta el día de hoy, hay ciertas cosas en los derechos humanos que en las culturas indígenas no están contempladas. Yo te pongo un ejemplo básico. Por ejemplo, un derecho humano básico es que la personalidad penal la responsabilidad penal es personalísima. O sea, yo a ti no te puedo juzgar por algo que hizo mi hermano. Exacto, pero en muchos derechos, en muchas variantes del derecho indígena consuetudinario sí es así. En la ley Wayuu, por ejemplo, el clan entero puede ser responsable de una fechoría que cometa uno de sus miembros. Y a lo mejor alguien tiene que pagar lo que un primo hizo. Eso va en contra de la más elemental noción de derechos humanos. O incluso... el derecho humano contempla que todos tenemos derecho a la educación, ¿correcto? Eso lo contempla. Sí, por supuesto. Ajá. En la cultura Wayuu, por ejemplo, está contemplado lo que se llama cuando las niñas tienen su primera menstruación, el encierro. Entonces, obviamente, durante ese encierro que encierran al adolescente, antiguamente era un año, pero ahora los tiempos son un poco más breves. Pero en ese encierro la muchacha no aprende matemática, física, química, que son las cosas que se aprenderían en una escuela, sino que aprende a coser, a complacer al marido, etcétera, etcétera. Eso obviamente va en detrimento del derecho a la educación. Entonces, cuando estos filósofos interculturales dicen que es posible una mediación, que es posible un diálogo, yo no veo cómo se puede armonizar el encierro de la cultura Wayuu con el derecho humano a la educación. Yo lo único que pienso ante esas disyuntivas es que en una situación donde haya prácticas ancestrales de ciertas culturas que menoscaben abiertamente a la dignidad humana, entonces esas prácticas hay que suprimirlas, ¿no? Porque lo otro sería entonces, mira, caer en un discurso demagógico que no va a aportar soluciones concretas. Habrán otras miles de prácticas que no menoscaben los derechos humanos y, bueno, tienen todo el derecho a figurar en ese imaginario colectivo. Sí, claro, pero lo que yo sí estoy muy de acuerdo contigo es que uno no debe caer en demagogia. O sea, y hay que reconocer que hay cosas que no son conciliables y que si llega el momento de decidirnos... Hay que apostar por una opción. Exacto, porque muchos de estos indigenistas creen que sí se puede hacer una conciliación y resulta que en algunos casos no. Y este ejemplo que yo te acabo de ofrecer es bueno. Pero además, fuera de las sociedades indígenas hay muchos otros, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, el derecho a la vida. Y entonces un testigo de Jehová que tiene a la hija en peligro de muerte, pero que con una transfusión sanguínea se puede salvar, dice, no, yo por razones religiosas no acepto esa transfusión sanguínea. Pero sabes que ya ese tema está resuelto por una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela, ¿no? ¿Y qué postula? Ante esa situación, el médico tiene todo el derecho del mundo para salvarte la vida de transfundirte. Yo apoyo esa decisión. Y en España también es así. Y en muchos otros países. Sí. Y lo apoyo, pero quiero que veamos que esa decisión es contraria a mucha de la demagogia multiculturalista que prospera en muchos políticos, sobre todo los de la izquierda, ¿no? Porque esa decisión que está tomando el Tribunal Supremo de Justicia es muy contraria a estos principios de interculturalidad, de que todas las culturas hay que respetarlas por igual. El TCJ ahí claramente está diciendo, no vamos a respetar, por lo menos esa creencia en particular de los testigos. Sí, ojalá todos actuaran como el TCJ y fueran tan sinceros como el TCJ y se dejaran de tantas demagogias, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay una cosa, Jorge, ¿no? Yo siento, y te pregunto tu opinión, a ver si tú estás de acuerdo conmigo o no, pero yo siento que hay un doble rasero moral. Cuando se trata de grupos que no son indígenas, como los testigos de Jehová, ahí sí se está dispuesto a privilegiar los derechos humanos. Pero cuando se trata de grupos indígenas, entonces ahí nos ponemos guantes de seda y ahí vamos con muchísimo más cuidado. O sea, al TCJ no le importó herir las sensibilidades de los testigos de Jehová, pero yo te apuesto a que al TCJ sí le va a importar mucho herir las sensibilidades de los grupos indígenas de Venezuela. ¿Tú crees que estoy apuntando a lo cierto ahí? Sí, lo que sucede es que nosotros no podemos ver el derecho como un producto epistémico objetivo. El derecho, como cualquier saber, está cargado de ideología y, por supuesto, la ideología que prevalece es la ideología de la clase políticamente dominante en el ejercicio del poder y a la final hay una relación, tú sabes, muy íntima entre la izquierda latinoamericana y el indigenismo radical, ¿no? Sí, entonces, bueno, quizás ese intento de tratar de favorecer
la posibilidad de que estas culturas indígenas se desarrollen en el tiempo, implica incluso una negación de ciertos derechos humanos. Por supuesto. Amén, hermano. Espero que no terminemos presos, Gabriel. @GAndrade80 en mi Twitter. Hoy converso con Jorge Villasmil sobre los derechos humanos. Escuchamos un tema de Eros Ramazzotti, Las cosas que he visto, y ya regresamos. Seguimos en Ágora. @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Jorge Villasmil sobre los derechos humanos. Jorge, podemos estar de acuerdo en que los derechos humanos son universales. Y como tú y yo llegamos a un acuerdo en el segmento anterior, si hay que decidir entre respetar diversos modos culturales y suprimir modos culturales que van en contra de los derechos humanos, pues tú y yo hemos llegado al consenso de que las cosas que violan los derechos humanos deben ser suprimidas, porque si van a ser universales tenemos que asegurarnos de que sean realmente universales, y si los multiculturalistas y los indigenistas se ponen bravos, bueno, tanto peor para ellos. Y lo otro es que tienen rango constitucional, pues, que es la máxima ley de esta sociedad. Sí, pero que la Constitución también contempla, te pregunto, que los pueblos indígenas pueden resolver asuntos internos de acuerdo a sus códigos. Y supongamos que algunos de esos códigos, como efectivamente ocurre, son violatorios de derechos humanos. Y eso también está en la Constitución. Entonces, ¿a qué se le da mayor peso? ¿A los derechos humanos o a la autonomía jurídica en la administración de justicia? A los derechos humanos. A los derechos humanos. De hecho, esos casos en derecho se presentan como coaliciones. La mayoría de las coaliciones son incluso al interno de los derechos humanos, entre libertades civiles y políticas y derechos culturales, por ejemplo. O sea que si un grupo indígena en Venezuela quiere resolver sus disputas internamente, pero en uno de esos procedimientos hay algo que califique como violatorio de los derechos humanos, bajo rango constitucional, esa práctica indígena no estaría permitida. Sí, no es válida, ni es legítima. Bueno, a decir verdad, los artículos que hablan eso siempre dicen, siempre y cuando no violen los otros principios de esta Constitución. Sí, claro. Es una cláusula muy importante, sí. que muchas veces se pierde de vista. Te lo menciono, por ejemplo, por el caso del cacique Sabino Romero, que es un caso muy delicado aquí en el Zulia. En el caso de él, se quiso aplicar procedimientos, la gente que lo defendía a él, pretendían que se aplicaran procedimientos propios de las leyes Yucpa. Pero claro, y ellos invocaban la Constitución, pero claro, lo que a mi juicio dejaban a veces de lado es la cláusula esta que te estoy diciendo, que es que esos procedimientos se pueden aplicar siempre y cuando no violen otros los derechos establecidos por la ley. Exactamente, o otros principios esbozados en esta Constitución. Pero en ese caso hubo una decisión salomónica, que es que al cacique se le practicaron dos juicios. Uno, digamos, en los términos y formalidades del juicio occidental, y un juicio en el cual quedó exonerado. Sí, y un juicio en su comunidad que de hecho creo que sí lo sentenciaron a partir de los criterios y de las pautas de sus derechos constitucionarios y tal. Claro. Sí. Ahora, con esta cosa de los derechos humanos hay un tema que genera mucho malestar en los críticos de los derechos humanos, porque dicen, esto fácilmente, como tú has reconocido en segmentos anteriores, se puede utilizar como arma del neocolonialismo. Porque ¿quién es el encargado de asegurarse de que los derechos humanos se cumplan en el mundo entero? Hay violaciones de derechos humanos en todas partes, pero muy selectivamente se escogen los países para castigar a quienes no cumplan esos derechos. Entonces, muchos críticos de todo el discurso de los derechos humanos dicen que esto se usa como excusa barata para invadir y para apoderarse de otros países. Cada vez que Estados Unidos, pues, en la visión de esta gente, necesita petróleo, pues entonces dirige su mirada hacia un país donde se están violando aparentemente derechos humanos, y puede ser que sí se estén violando, y entonces acude, quita al gobierno que está violando esos derechos, pone un títere de ellos y bueno, con eso empieza a sacar petróleo. Y no es que no se violen los derechos humanos, porque sí se violan, pero digamos que es muy selectiva la forma en que se acuden internacionalmente a asegurarse de que se cumplan derechos humanos. Y la gran queja del gobierno actual es que, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o Human Rights Watch en realidad son instrumentos del imperio norteamericano para moralizar a los demás con este discurso de los derechos humanos y ejercer una influencia neocolonial, que en realidad la sinceridad de estas instituciones está muy en duda. ¿Tú cómo ves eso? Lo que pasa es que eso que tú estás
argumentando es precisamente la crítica que la izquierda le hace a los derechos humanos, o por lo menos la izquierda que está en el ejercicio del poder, porque la izquierda que está en situación de oposición, entonces en la mayoría de los casos, siempre enarbola la bandera de defensa de los derechos humanos. Lo que pasa es que Pero tú estás de acuerdo que en muchos países del mundo se violan derechos humanos y si son aliados de Estados Unidos, ahí pocas veces se acude. Y siempre se compara Venezuela con Colombia. Puede ser que en Venezuela se estén violando derechos humanos, no lo vamos a negar. Pero en Colombia la situación es peor, porque ahí los falsos positivos y el número de desaparecidos es muchísimo más grande que el de acá. Y con todo, Estados Unidos y la Corte Interamericana y Human Rights Watch no hace tanto escándalo con las atrocidades de Colombia que con lo que puede ocurrir en Venezuela. Sí, seguramente sea así. Lo que sucede es que, mira, cuando tú te pones en un debate cotidiano, por ejemplo, con los amigos del chavismo, y tú comienzas a visualizar los crímenes de lesa humanidad que se pueden estar cometiendo en Venezuela, por ejemplo, que se pueden estar cometiendo en Venezuela. Ellos te dicen, bueno, lo que sucede es que en Estados Unidos es peor, porque Estados Unidos... Sí, Guantánamo, por ejemplo, ¿no? El caso horrible de Guantánamo. Sí. Pero es que en todo caso, eso no invalida lo que está sucediendo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que sucede que sí podemos criticar? Bueno, esa hipocresía internacional que visibiliza unos casos y niega o invisibiliza a otros, ¿no? Pero yo pienso que la solución a ese dilema tiene que ver con las mismas sociedades, ¿sabes? Yo creo que nosotros tenemos que llegar a un nivel de conciencia política, de conciencia histórica como ciudadanos, que la defensa de los derechos humanos se transforme en una actividad individual y colectiva, ¿no? Incluso hay que trascender a esa necesidad de que sean las élites políticas en el ejercicio del poder que se encarguen de defendernos, ¿no? Yo creo que nosotros podemos ser activistas y multiplicadores de los derechos humanos en nuestros propios espacios y contextos. Claro, vamos a ir a escuchar un tema musical y al regreso seguimos en esta conversación sobre los derechos humanos con Jorge Villasmil. Mi Twitter es @gandrade80. Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter y esta noche converso con Jorge Villasmil sobre los derechos humanos. Jorge, estamos de acuerdo en que hay derechos humanos, sí, y que son de alcance universal. Pero, o que tienen pretensión de universalidad, pues. ¿Qué pasa si un país no los cumple? ¿Qué se debe hacer? Bueno, ya eso es un tema más jurídico, Gabriel. Yo sabes que no soy abogado. Bueno, yo sí, pero sin contemplar el derecho, lo que el derecho específicamente diga. ¿Tú crees que hay autoridad para invadir un país en cuyo seno se están cometiendo masacres, se están cometiendo atropellos? O más bien eres de la opinión de que cada país es soberano y no hay derecho a una fuerza foránea de entrar militarmente a un país a hacer lo que sea, incluso si es para detener matanzas? Bueno, no, yo no creo en ese segundo argumento, ¿no? Es el argumento soberanista. Sí, ese argumento de la soberanía, la autodeterminación. De esa soberanía absoluta es un argumento que yo como historiador observo que se esgrime una y otra vez en los gobiernos totalitarios a lo largo de la historia, ¿no? Y precisamente se utiliza ese argumento con la pretensión de hacer lo que le venga en gana al poder con los ciudadanos de su propio territorio, ¿no? Sin la intromisión extranjera, ¿no? Yo creo que hay casos de, por ejemplo, de crisis humanitaria donde está totalmente justificada la intervención de organismos internacionales, como lo establece el derecho internacional público. Ajá, pero ¿quién tendría que intervenir? ¿La ONU? Bueno, las Naciones Unidas, los cascos azules, hay mecanismos, hay dispositivos para hacerlo. Pero yo veo un problema con todo eso, que es que para estas intervenciones hay un Consejo de Seguridad en la ONU, que está conformado por miembros permanentes, que son Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, y miembros no permanentes, entre ellos Venezuela, sí, en este momento, sí, lamentablemente, pues yo creo que Venezuela no debería estar en eso, pero bueno, lamentablemente Venezuela es un miembro ahorita no permanente del Consejo de Seguridad. Pero basta de los miembros permanentes que haya un voto en contra, el poder de veto, para que esas decisiones se anulen. Entonces, ahí el juego está prácticamente trancado entre Rusia y China por un lado, y Francia, que está más en el medio, e Inglaterra, Estados Unidos, que están del otro lado. Entonces, claro, si hay una crisis humanitaria y supongamos que Estados Unidos y Inglaterra y Gran Bretaña, el Reino Unido, quieren intervenir. Como la crisis de Palestina, por ejemplo, que es una crisis permanente. Sí, supongamos. Bueno, en ese caso sería al revés. Supongamos que Rusia y China quieren intervenir en contra de Israel por la ocupación. Y entonces Estados Unidos y Gran Bretaña inmediatamente van a vetar eso.
Pero si es al revés, en Siria, por ejemplo, que hoy también una tremenda crisis humanitaria, Estados Unidos y el Reino Unido en alguna ocasión han propuesto una intervención militar para poner fin a esa guerra, pero Rusia y China, como tienen, sobre todo Rusia, que tiene muchísimos intereses en Siria, inmediatamente lo va a vetar. Entonces es muy difícil que las Naciones Unidas autorice esto, pero ha habido gente, sobre todo en Estados Unidos, que ha dicho, nosotros no deberíamos esperar a las Naciones Unidas, nosotros deberíamos asumir el papel de policía sin la autorización de ellos, unilateralmente, como de hecho se hizo, por ejemplo, en Kosovo. Y en Irak. Y por supuesto en Irak, aunque por supuesto lo de Irak yo sí creo que fue un fiasco, porque ahí no había ninguna justificación. Nunca hubo pruebas concretas de las armas de destrucción masiva. Concretas, exactamente. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que un país como Estados Unidos tendría justificación en actuar unilateralmente debido a estos problemas que presenta el Consejo de Seguridad? Mira, yo lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con el imperialismo en ninguna de sus formas y de sus manifestaciones. No, pero supongamos que haya una intervención que sí esté justificada, pero que algún miembro del Consejo de Seguridad, algún miembro permanente decide vetar por sus propios intereses. Lo que sucede es que yo creo que las intervenciones más adecuadas y que tienen mejores resultados son las intervenciones que hace Naciones Unidas. Las multilaterales. Sí, las multilaterales, que son aparte el resultado de un consenso muy amplio, ¿no? Lo que pasa es que es difícil de conseguir ese consenso. Sí, y en la mayoría de los casos lo que pasa es que se hace silencio, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en estas intervenciones de Estados Unidos porque a la final, mira, yo creo que no terminan resolviendo el problema, ¿no? A la final van a privilegiar la realización de ciertos intereses muy específicos y bueno, estas sociedades terminan igual o peor, ¿no? Con su problema. Entonces, no me resulta eso. Sí, pero yo diría, bueno, en eso podemos estar de acuerdo y muchas intervenciones han sido catastróficas. La de Libia estuvo, no, a pesar de que sí fue aprobada por la ONU, no resolvió cosas. Pero yo sí creo que, yo estoy de acuerdo contigo en algo que tú dijiste hace un rato, que es que uno no se debe cerrar a la posibilidad de una intervención bajo el argumento soberanista. Porque si hay una matanza y si hay una crisis humanitaria, pues en algún momento a lo mejor sí va a estar justificada. Lo más ideal sería que fuese multilateral. No, y lo otro es que la misma concepción de los derechos humanos, o sea, el problema es que, por ejemplo, nosotros vamos a partir del supuesto de un país X. Y en ese país, mira, la clase política dominante desarrolla una matanza sistemática de ciertos grupos opositores, por ejemplo, para permanecer en el poder. Según la concepción de los derechos humanos, esos no son crímenes que se están cometiendo contra ese grupo específico, son crímenes que se están cometiendo contra la humanidad en su conjunto. Por eso que son crímenes de lesa humanidad. Claro. Y en ese sentido, pues... Todos los tribunales del mundo, de todos los países avanzados que parten de estos supuestos, tienen la responsabilidad incluso de encarcelar a los autores materiales e intelectuales de estos hechos horrendos. Pues. Sí, pero insisto, en el Consejo de Seguridad hay muchos intereses, entonces es difícil que esas 5 grandes potencias se pongan de acuerdo para acudir. En algunos casos sí la ha habido. En algunos otros casos, más bien, las 5 potencias han decidido no intervenir, como el caso de Ruanda, que fue una cosa terrible. Y lo otro que te quería es que recuerda que de esto, de los derechos humanos, se desprenden un conjunto de pactos y de otros textos jurídicos. Y los estados se suscriben voluntariamente a estos pactos. Por ejemplo, el Pacto para los Derechos, para la promoción de los derechos económicos y sociales y culturales. Tú estás en la libertad de suscribirte o no. ¿Hay países que no están suscritos a los derechos humanos? No, lo que pasa es que a la Carta Universal de los Derechos Humanos, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una carta de principio, todos los países miembros de Naciones Unidas tácitamente están reconociendo el valor trascendente de estos principios. Acudir a decir, yo no he firmado nada y por lo tanto eso no me aplica a mí. No, o sea, tendrías que no ser parte de Naciones Unidas, claro. Porque Naciones Unidas tiene esa filosofía. Claro. Bueno, está la alternativa, como alguna vez Chávez lo planteó en algún momento y los seguidores de él lo siguen haciendo hasta el día de hoy, de que Venezuela se salga, por ejemplo. Pero esperemos que no cometamos ese error de salirnos de las Naciones Unidas. Bueno, ya no salimos del sistema interamericano de justicia. Sí, pero yo creo que las Naciones Unidas es un plato fuerte. Sí. O sea, el sistema ese que tú estás diciendo es el aperitivo, pero yo no creo que ellos se atrevan a salirnos, porque quedaríamos aislados. Un estado paria. Un estado paria con el cual no se puede comerciar, con el cual no se puede tratar, no se pueden abrir embajadas porque no hay ninguna garantía. Exactamente, pues. Y Venezuela no está para eso en este momento. Ya casi nos vamos, Jorge, pero un tema muy álgido. ¿En Venezuela se violan derechos humanos? Yo creo que sí. Dame algún ejemplo. Bueno, el ejemplo más concreto que tengo sin caer en la arena política, que es la arena polémica, es la imposibilidad que tienen la mayoría de los venezolanos de acceder a bienes y servicios básicos para la vida, ¿no? Bueno, pero todos los países en algún momento han atravesado alguna crisis económica.
O sea, yo creo que si vamos a acusar al gobierno de derechos humanos hay que acusarlo con cosas más concretas. Sí, que la situación está difícil, que no conseguimos papel toalé. No, pero yo no te estoy hablando del papel toalé. ¿Qué pasa que, por ejemplo, si eres diabético y no consigues la insulina? O sea, estás condenado a la muerte. Sí, pero no es tan banal pero tampoco. Es que aquí ¿no? volvemos a lo que yo había dicho al principio, que yo creo que a mi juicio deberíamos, puede ser, eso que tú dices, pero yo creo que habría que entender derechos humanos en un sentido más elemental. Porque bueno, que tú no consigues insulina sí es grave, pero yo no sé si es una política deliberada del gobierno. Yo creo que es más ineficiencia. Pero a lo que voy es si tú crees que sí hay políticas deliberadas del gobierno de violaciones. Otra, la persecución de los empleados públicos opositores. Pues. Esa es una política abierta, sistemática y deliberada. De hecho, se construyó hasta una lista al mejor estilo de los fascistas, ¿no? La famosa lista de Tascón, no sé si la recuerdas. Sí, por supuesto. Y esa famosa lista es lo que yo creo que va a ser muy difícil que nosotros logremos un referéndum este 2016. ¿Qué hay que hacer frente a estas violaciones de derechos humanos? ¿Qué alternativa tenemos? Bueno, como sociedad organizada, tener conciencia de la situación y mira, procesar los cargos que tú creas, las situaciones, documentarlas. Incluso Amnistía Internacional tiene una aplicación, ¿oíste?, para los teléfonos, donde te muestran de manera muy sencilla cómo documentar una situación que tú consideras implica una violación de derechos humanos, ¿no? Mira, en la situación en la que nosotros estamos, en las alturas de la vida del siglo XXI, donde hay internet, cualquiera puede sacar fotografías, puede documentar pruebas específicas que así lo demuestren y compartirlos con el mundo. La denuncia yo creo que es el primer paso, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, pero yo me desencanto un poco porque con la guarimba hubo muchísimas denuncias de abusos de la guardia frente a protestantes pacíficos y eso no sirvió de nada. Pero son delitos que no prescriben. O sea, en algún momento, cuando estén las condiciones favorables, entonces sí los responsables de estas y otras muchas situaciones, como sucedió con los responsables del Caracazo, pues. De hecho, el gobierno actual, X cantidad de años después, está indemnizando en una política que yo aplaudo a las víctimas del Caracazo, pues. Bueno, llevamos 17 años esperando que llegue esa justicia. A lo mejor tenemos que esperar 17 más. Gracias, Jorge, por haber venido ahora. Cuando quieras regresar, Gracias. aquí te esperamos. Gracias, Gabriel, a ti. Gracias a Franklin Palmar, que estuvo en la edición y montaje, Fernando Mateos en el control técnico, Norelba Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio, y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80 y nos vamos con un tema de Mercedes Sosa, que cantó en contra de las dictaduras argentinas que violaban derechos humanos, todo hay que decirlo. El tema de Mercedes es Solo le pido a Dios. Derechos de seguridad social o derechos a tener algunas otras cosas que yo diría que un liberal a ultranza postulará que esos derechos muchas veces violan derechos más elementales. Porque pensemos, por ejemplo, el derecho a la vivienda, que yo no sé si es considerado un derecho humano. Pero bueno, alguien podrá decir, bueno, pero derecho a una vivienda digna, etcétera. Bueno, lo que yo veo que mucha gente a veces no cae en cuenta es que para poder garantizar ese derecho a la vivienda hay que recoger dinero para poder construir esas viviendas que se le va a dar a la gente. Pero para poder recoger dinero de esas viviendas hay que cobrar impuestos. Y al cobrar impuestos, ahí yo estoy despojando de propiedad a alguien. Entonces el derecho a la propiedad se ve ya relativizado si aumentamos el derecho a la vivienda, por poner un ejemplo. ¿Cómo se maneja ese balance? Lo que pasa es que los derechos humanos, en ese mismo contexto donde surgen, que es el contexto de la posguerra, vienen acompañados a su vez de un modelo de Estado, que es el estado de bienestar. Y el estado de bienestar parte de una premisa básica, que es que la igualdad formal ante la ley no se puede transformar en una realidad concreta sin unas condiciones básicas, materiales para la existencia de las personas, ¿no? Porque, ok, tú y yo vamos a partir del supuesto que tenemos igualdad formal ante la ley y cometemos un delito.
un delito tipificado por la ley, pues. Bueno, resulta ser que tú tienes dinero para financiar un buen abogado y yo no. Entonces, esa igualdad formal necesita unas condiciones básicas para transformarse en una realidad efectiva. Y de allí el estado de bienestar entonces busca de alguna manera proporcionarle a su ciudadanía unos servicios básicos que precisamente garanticen eso que te estoy diciendo. Es un estado que en última instancia lo que busca es minimizar las asimetrías sociales. Bueno, pero tú, te pregunto, ¿captas lo que yo quiero decir? Sí. Que para garantizar ese estado de bienestar hay que ir en detrimento del derecho de propiedad de mucha gente. Porque para poder yo pagar la seguridad social, la educación y todo eso, gratis no es. Alguien lo tiene que pagar. O sea, cuando en Cuba dicen, no, que... Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje Franklin Palmar, en el control técnico Fernando Mateus, nuestra productora es Noralba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbini, quien les habla, Gabriel Andrade estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Y esta noche me acompaña Jorge Villasmil, con él estaremos conversando sobre los derechos humanos y todas las discusiones históricas, filosóficas, sociales y bueno, incluso hasta jurídicas que tiene este tema. Saludos Jorge, buenas noches, bienvenido. Buenas noches Gabriel, un gusto estar de nuevo en tu programa. Empecemos por lo más básico, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, hay múltiples conceptos. Evidentemente que es una noción de carácter polisémico, pero yo te podría decir que desde mi punto de vista, hablar de derechos humanos es hablar de un sistema jurídico y axiológico que tiene como propósito fundamental resguardar la dignidad humana y que tiene una pretensión de universalidad también, ¿no? Que de allí es el kick del asunto, ¿no? ¿Qué contemplan estos derechos? Tú sabes que hay varias generaciones de derechos humanos, pero en líneas generales es el derecho a la vida, es el derecho a la libertad, es el derecho a unas condiciones materiales dignas, es el derecho de acceder a la seguridad social, es el derecho de poder definir un proyecto de vida en función de tus propias ideas y convicciones, es el derecho de enarbolar tu identidad cultural, es el derecho de poder participar en los espacios de poder político de tu sociedad. Es hablar de muchas cosas, es un tema complejo y amplio. Esto tiene varios antecedentes, ¿no? Sí, La Revolución Francesa hizo una primera versión, que son los derechos del hombre, pero la versión definitiva, digamos, fue después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con la Declaración de los La Derechos Declaración Humanos. Universal de los Derechos Humanos de 1948. Ajá. ¿Eso es que un documento? Bueno, si supieras que este es un documento que no tiene vinculación jurídica, es una carta de principios. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es un documento de síntesis donde en ese momento histórico se quería lograr un acuerdo en torno a la defensa de la dignidad humana para no repetir los horrores de la guerra, los excesos del potencial destructivo de las naciones beligerantes. O sea, se quería como llevar a la humanidad a una fase cualitativamente superior de su existencia en términos de convivencia, ¿no? Uh-huh. Estos derechos, tú has mencionado algunos que me han llamado la atención, porque bueno, mencionas el derecho a la vida, y quién va a estar en contra del derecho a la vida. Pero luego mencionaste algo así como